Bienvenidos un domingo más a Voz Populi. Queremos hablar, como siempre, de economía este domingo y queremos hacerlo tanto de los fondos europeos como también de la inflación y del impacto que pueda tener en la economía el conflicto que estamos viviendo en Israel y Palestina. Queremos hacerlo, como siempre, con el redactor jefe de Economía, Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Juan, da igual que sea domingo de puente, el primer domingo también del otoño, que ya ha llegado para crearse con las lluvias que estamos viendo en España. Aquí estamos para hablar de economía y para hablar de una cosa muy importante, que son los fondos europeos Next Generation EU, de los cuales nos tocaba, recordemos, a España 140 y tantos mil millones de euros, pero nos encontramos, y te leemos este domingo al respecto, con que todavía a día de hoy, cuando han pasado ya más de 3 años desde que se aprobaron, todavía hay muchísimos empresarios que no saben cómo acceder a estas ayudas. Bueno, ese es el dato sorprendente. Hasta ahora lo que veníamos contando, y lo hemos debatido aquí, lo hemos hablado más de una vez, es que hay un nivel de ejecución de los fondos y de gasto muy bajo, es decir, que el dinero está llegando con cuentagotas a las empresas y a las instituciones que pueden gastarlos. Lo que sorprende es, a raíz de una encuesta que hemos conocido esta semana de la Cámara de Comercio, junto con Sigma 2, es que hay muchísimos empresarios, una cantidad ingente y sorprendente de empresarios que ni siquiera conocen de la existencia de los fondos. Un dato muy preocupante es en torno al 43% de los empresarios encuestados, en torno a unos 2.000 y pico, que han participado en el sondeo, afirman que no conocen los fondos europeos. Este porcentaje de desconocimiento aumenta cuanto más se reduce el tamaño de las empresas, es decir, que en torno a 1,3 millones de empresas o microempresas que hay en España, que tienen menos de 10 trabajadores, una buena parte de ellas, esa gente que lidera ese tipo de empresas pequeñitas, ni siquiera sabe que existen esos fondos. Es un dato evidentemente muy preocupante. Lo que viene a decir es que hay empresas grandes que tienen potencial y que tienen buenos equipos de despachos, de consultoras, de consultoría, que pueden acceder y disfrutar o poder beneficiarse de este tipo de subvenciones, pero muchísimas grandes empresas, que es buena parte del tejido empresarial español, recordemos que está formado por este tipo de empresas, ni siquiera se enteran o tienen muchas dificultades para acceder a esos fondos. O sea que 3 años después todavía hay miles de empresarios que cuando escuchan hablar de los fondos europeos lo ven como una cosa ajena a ellos, ¿no? Son ayudas de las que se podrían beneficiar, pero todavía hay muchísimos que no llegan a ellas por puro desconocimiento, o igual porque también nadie les ha explicado que podrían tener acceso a ello. ¿Qué es lo que pasa exactamente? Sí. ¿Y a quién le podemos echar la culpa de esto? Por un lado, yo creo que hay que hablar del fracaso en la gestión del gobierno a la hora de publicitar e intentar llegar a la gente que de verdad necesita este tipo de ayudas. En torno a los fondos, siempre lo que ha rodeado ha sido un nivel de oscurantismo y de opacidad enorme, hasta el punto de que, por ejemplo, el Bruselas lleva mucho tiempo reclamándonos que publiquemos, estamos obligados a ello, publiquemos la lista de los 100 mayores beneficiarios. Por otro lado, pues esta misma semana se ha conocido otra encuesta muy similar, que la elaboraba el Círculo de Empresarios, y daba en el clavo y apuntaba una causa que también hemos comentado en más de una ocasión en este plató. El 50 al 56% de los empresarios encuestados por el Círculo de Empresarios aludirían directamente a la complejidad de los trámites para acceder a los fondos europeos como la principal causa para explicar por qué estos fondos están pinchando. Entre las muchas causas que hemos citado en otras ocasiones, yo creo que hay un error inicial de base, y es el hecho de que el gobierno intentó desde el principio centralizar mucho la gestión de los fondos en vez de intentar diversificar y dejarlo en manos de instituciones y sobre todo las autonomías y ayuntamientos, que tienen un acceso mucho más directo y un conocimiento de las empresas que pueden necesitarlos. Y al principio, cuando los fondos se echaron a andar, muchas administraciones se quejaban de que no tenían mano de obra, no estaban dotadas con personal suficiente para poder dar salida y dar rienda suelta a ese tipo de fondos. En este caso sí que hacían falta funcionarios, otras veces nos quejamos de que sobra personal, en este caso sí que hacía falta personal en las administraciones, personal que nunca llegó, de ahí que los fondos sigan atascados en una especie de embudo administrativo. La prueba más evidente es que España, desde que empezamos a recibir fondos, hemos recibido en torno a 37.000 millones, pero solo unos 8.000 millones han llegado de verdad a la economía real, es decir, a las empresas pequeñas. Claro, pero esto me sorprende porque choca un poco con los mensajes que a veces escuchamos por parte del gobierno, ¿no? Que muchas veces dice, bueno, somos los primeros en haber accedido ya a esta parte del fondo, nos han aprobado esto otro, hemos ejecutado un tanto. O sea, siempre son como mensajes muy positivos, cuando no sé si igual es un tema de comunicación, ¿no? De que también el propio gobierno igual debería decir, oiga, la gente que no se ha enterado, que estamos aquí para dar dinero. No sé si igual ahí hay un mensaje que se pierde entre tanto optimismo que siempre se vende. Yo creo que por un lado
lo que aflora es esa desconfianza, ¿no?, de buena parte de la gente en que esto no sirve para nada. Muchos empresarios, y nosotros hablamos en Voz Populi con muchos empresarios, tanto grandes como pequeños, lo que te dicen es que no merece la pena acceder a ese tipo de fondos. Lo primero porque ellos pues, probablemente tienen que aportar una parte del presupuesto de un proyecto en concreto, y por otra parte porque bueno, la pesadilla del trámite administrativo es tan grande que no merece la pena pues, meterse en ese lío. Bueno, recordemos uno de los errores históricos de este país con los fondos estructurales, es decir, que precisamente nosotros nos hemos caracterizado siempre en este país por no saber disfrutar y no saber aplicar y aprovechar y exprimir ese tipo de ayudas como los fondos estructurales que llevan décadas viniendo desde la Unión Europea. Bueno, pues desde aquí lanzamos el mensaje a muchísima gente que seguramente nos estará viendo y que estará pensando esto de los fondos no es para mí o es demasiado farragoso. Un mensaje para que la gente se anime y trate de intentarlo porque hay mucho dinero ahí y además puede venir muy bien y más en estos tiempos y enlazo con la inflación, porque hemos visto en el mes de septiembre, Juan, la inflación al 3,5% es un dato que lo que es preocupante es que vemos cómo va subiendo poco a poco la curva y además es el peor dato desde hace más de un año. Sí, efectivamente, desde mediados de 2022 no veíamos un dato así. Con la inflación vivimos una especie de respiro, ¿no? Hay pues un pequeño halo de esperanza, pero al final, por culpa básicamente de la subida de los carburantes, hemos visto cómo la inflación vuelve a tirar hacia arriba. En el mes de septiembre subió 9 décimas, lo ha certificado esta misma semana el INE. Las causas son dos. Una que venimos arrastrando desde hace un par de años, que es la subida de los alimentos, que han subido en comparación con los últimos 12 meses, han subido en septiembre en torno a un 10%. La subida del precio de los alimentos obedece básicamente a la tensión que hay en las cadenas de suministro, al efecto de la guerra de Ucrania y, por supuesto, al efecto de la sequía, que sigue impactando con fuerza en el precio de los alimentos. Hay otro elemento nuevo con el que no contábamos, que es, por desgracia, la subida del precio de los carburantes, que tiene una relación directa con las restricciones en la oferta de petróleo que han aplicado tras el acuerdo al que llegaron hace poco, recientemente, los países de la OPEP liderados por Arabia Saudí y acompañados por un recorte de producción muy potente de otro gran productor, que es Rusia. Esta subida de los carburantes lo que hace es meter mucha presión al gobierno a la hora de decidir si tiene que recuperar parte de las ayudas que suspendió en su día y que lo que van a motivar es mucha presión para las familias y nos aboca pues, a sufrir una cuesta de enero que está a la vuelta de la esquina bastante complicada. Esas ayudas que eran muy útiles para mucha gente, aunque también se criticó que fueran generalizadas en lugar de ir, establecerse con ciertos criterios un poquito más lógicos, que no sé si podríamos volver a verlas entonces en las próximas semanas a la vista de los precios que tenemos. Bueno, lo que parece bastante evidente es que hay petroleras que van a aprovechar el tirón, tienen unos márgenes bastante grandes, gracias a la subida de los márgenes que tienen en las gasolineras y en sus refinerías, y es probable que algunas gasolineras empiecen por su cuenta aplicar descuentos con el fin de atraer clientes. Paralelamente, el gobierno se va a ver sometido a esa presión, ya que va a haber grupos parlamentarios que, empezando por el PP, van a presionar para que el gobierno haga algo y tome cartas en el asunto. El gran problema del gobierno es que esas ayudas son caras y tenemos instituciones como el propio FMI que nos están diciendo que, pues es hora de apretarse el cinturón. Las reglas fiscales están a la vuelta de las reglas fiscales están a la vuelta de la esquina, con lo cual el gobierno no tiene tan fácil para poder tirar de presupuesto y poder aprobar ayudas de nuevo de este tipo. Y la última, Juan, porque en este programa hemos hablado muchas veces del impacto que tenía la guerra de Ucrania, también pues evidentemente en el panorama económico. Te hago ahora esa pregunta, pero con la vista puesta en Israel y en lo que estamos viendo que está ocurriendo en estos últimos días en la Franja de Gaza. ¿Todo este contexto puede, tener algún tipo de impacto económico? Bueno, de momento lo que parece bastante evidente, no está claro si el precio del petróleo y de los carburantes va a subir por culpa de este conflicto en Israel. Lo que sí parece muy claro es que desde luego lo que no van a hacer los precios es bajar en los próximos meses. Hay dos factores, por un lado el que hemos comentado anteriormente, es decir, que hay unas restricciones de la producción que mete presión y que hace que el precio del petróleo tire hacia arriba, y luego evidentemente el conflicto de Israel es peligroso básicamente por dos razones. La primera es por el lugar en el que está ubicado el propio conflicto, la propia guerra, es decir, estamos al lado del canal de Suez, que es, pues como todos sabemos, es un lugar de paso de petroleros y de barcos gaseros. Entonces, pues cualquier tipo de incidente que tenga que ver con él o que afecte al canal de Suez inmediatamente tiene una repercusión en el precio del petróleo. Y luego no olvidemos que el conflicto de Israel pues está ubicado junto al Golfo Pérsico, y todos sabemos las naciones que
que están en el Golfo Pérsico, son todas las naciones grandes productores de petróleo. El conflicto de Israel también digamos que puede ser peligroso por las implicaciones por si en algún momento algunos países pueden verse implicados. Hablamos de países de la talla de Arabia Saudí, de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, que tienen un potencial inmenso para cerrar el grifo de petróleo y seguir influir en la evolución del precio de los carburantes de forma inmediata. En principio los expertos no son alarmistas, es decir, confían en que la cosa no vaya más, pero bueno, es verdad que en el recuerdo todos tenemos lo que ocurrió en la guerra de Yom Kippur, en el 73, ¿no? Fue un conflicto, bueno, pues básicamente en la misma zona, que lo que provocó fue la primera gran crisis energética que ha vivido Occidente, que fue la crisis del 73. Pues con este panorama nos quedamos, Juan, pero lo que está claro es que habrá que seguir muy atentos a ver qué es lo que pasa, y yo me quedo con la copla de que cuando vaya a echar gasolina la próxima vez, más barato no va a estar. Más caro ya pues eso probablemente, ya por desgracia, sí. Así que nada, Juan Delgado, redactor jefe de Economía, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros. Y ya lo saben, pueden leer la columna de nuestro compañero y toda la información económica y todo lo que estamos contando en Voz Populi a través de nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.